Buenos días, estimados estudiantes. Disculpen que estoy queriendo admitir a Ingrid, Ingrid Pérez, pero no sé qué problemas tiene. Bien. eh, eh, Se reunieron ayer con el coordinador, ¿verdad? Pregunto. Buenos días a todos, así es. Ok. Un resumen de lo que estuvieron, digamos, de lo que les puso la información que les dio el coordinador, ingeniero Baltasar. Pues hicimos un rapidito recorrido por la plataforma, ¿verdad? Nos detuvimos un poco en las evaluaciones y tareas. Ujú. Nos explicó cómo se obtienen las notas, el promedio final y, eh, y eso, de las calificaciones, cuáles eran los casos en los que aún no aparecían, qué era lo pendiente y eso, en eso casi todo se centró. Ok, muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Este, eh, Bien, muchas gracias por la información. Sí, yo que hubiera querido estar, pero no podía, tenía que dar una tutoría, entonces no podía estar, pues entonces por eso es que le hago ese comentario. Bien, qué bien, entonces, no, pues no sé por qué no puedo aceptar a Ingrid. No sé, tendrá problemas con la señal, pero no. Bien, entonces, como les dije en la tutoría de repaso número 6, de que, bueno, quedamos pendientes con la tarea número 2 y eh, con el ensayo, ¿verdad? Que eso estuvimos viendo el día miércoles de 8 a 9. Les quedo pendiente con eso y también, ¿verdad? Que mañana es el examen, ¿sí? Les compartí, digamos, el cuadro de la segunda prueba ordinaria y está para mañana, ¿verdad? Siempre les he dicho que hagan su cuestionario. Es- no sé si les mencionó algunas indicaciones para el examen de mañana, pero cualquier cosa yo les voy a mandar las indicaciones. Lo que sí es más, lo que es más probable es que va a ser similar al examen ordinario 1 que tuvieron, al primer examen ordinario que se tuvo, ¿verdad? Sí, entonces les compartí la tabla de la segunda prueba, donde dice que es el 5, está para el 5 de junio, que es este domingo, está el examen, ahí dice a las 8 a.m., ¿verdad? Pero le quiero hacer énfasis nuevamente de que ese examen lo pueden resolver ustedes en ese día, cualquier hora del transcurso, pero lo más tardar a 10 de la noche, porque si tienen 2 horas, no van a poder terminar cualquier problema que pueden tener, ¿verdad? Pero sí, siento yo que no nos ha dicho nada el coordinador, pero es similar, creo que va a ser similar a lo que es el primer examen parcial. Y si no, pues cualquier cosa, cualquier indicación que él nos diga con respecto al segundo examen ordinario, pues yo les voy a hacer saber en el WhatsApp, ¿sí? Siempre les doy, digamos, ahí. Además, a veces el examen trae sus indicaciones también, pero creo que va a ser similar. Eh, Perdón, es el 5 de junio, ¿verdad? Aquí dice a las 1 p.m., pero yo les mencionaba. Y el diferido, para que los no puedan, por X o Y motivo, el diferido estamos para el 19 de junio, ¿verdad? A la 1 p.m. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Estamos claros en eso, ¿verdad? Cuando es la prueba ordinaria, la segunda prueba ordinaria, que es el 5 de junio a la 1 p.m. y la segunda prueba diferida es para el domingo 19 de junio, ¿verdad? Es ¿Estamos de correcto. acuerdo? Bien, correcto, exactamente. Gracias, gracias Miguel por cualquiera que tenga duda. Bien, lo otro es de que Josué, creo que estará ahí por Josué. Josué creo que no me entregó una actividad, pero no sé cuál, si es la tarea 2 o la tarea 3, no sé qué pasó ahí. Josué, no sé si, Sí, la Josué, tarea no, 2 creo que fue que no pude subir. ¿y qué pasó? No, no sé qué pasó. Ajá, porque yo me extrañé porque usted ha estado pendiente en las otras actividades anteriormente, entonces me extrañó eso, pues. Sí, no la completé, fíjese, y por motivos de salud fue que no pude mandar. Sí. Ajá, porque estuve observando y me extrañó eso, pues, porque usted ha estado, ha enviado las otras, porque algunos solo la primera tarea me han enviado, de ahí, bueno, algunos se salieron del grupo, no sé, por X o Y motivo, a veces no pueden continuar estudiando. Eh, como les digo, es difícil la situación para algunos, es difícil, la vida está difícil, cada día está más difícil, pero lo que le mencionaba el miércoles, siempre hay que ser perseverantes hasta el final. Y como les digo yo, no es algo que yo me invente, digamos, que lo diga, sino que yo he pasado por esa experiencia, ¿sí? Una experiencia que el estudiante sufre, eh, ya sea, por ejemplo, económicamente, por varias cosas, sufre uno cuando está estudiando, pero siempre hay que estar ahí, ¿verdad? Perseverante hasta el final, ¿sí? Les digo esto porque si no envían alguna tarea, espero que no les vaya a perjudicar y se vayan al examen de suficiencia. Esperemos que no, ¿verdad? Porque el examen de suficiencia es para es para de informática para el 26 de junio a las 8 a.m., ¿sí? Tal vez una actividad pueda que no les pase factura, pero sí ya 2 actividades que no entreguen sí les puede pasar factura, ¿sí? Entonces por eso les hago énfasis en eso, porque no quisiera que se fueran al examen de suficiencia, ¿verdad? Recuerden que se va al examen de 5 a 5.94, ¿sí? Si ustedes la nota promedio de lo que les estuvo hablando el coordinador ayer tienen de 5 a 5.94, ustedes se van a ir al examen de suficiencia, pero esperemos que no pase eso, ¿verdad? Yo esperaría que no. Eh, Solamente ese era lo que les quería eh, mencionar. Bien, ok. Bien, como les decía, esta es la última tutoría. Agradecerles desde ya eh, por haber estado hasta estas últimas actividades de lo que es la asignatura Informática y Sociedad. Y pues siempre, ¿verdad? Luchen hasta el final, siempre se los digo yo, luchen, esfuércense, sí, sacrifíquense, o sea, en depelarse, hagan ese esfuerzo, ¿sí? Yo sé que es bien difícil, que algunos trabajan y a la vez estudien, pero eh, es siempre seguir adelante, sí, siempre, sí. Porque si nos quedamos a medio camino, no nos sirve de nada, pues. Si nos quedamos a medio camino no nos sirve, o sea,
muchos, yo le digo, pues tenía unos compañeros que muchos dejaron de estudiar y después que me gradué me dijeron que, pues, que la habían, así por decirlo así, que la habían regado, que se habían salido. Entonces, como arrepentidos, ¿verdad? Entonces, pero hay cuestiones que también se avalan, ¿verdad? Algunos porque económicamente no podían. Y ese es el problema que se da en estos países subdesarrollados, ¿verdad? Que no hay no tenemos igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces, hay una desigualdad y eso no sabemos en qué tiempo, en qué momento se pueda ver una corrección hacia un futuro, ¿verdad? Que podamos tener igualdad de oportunidades porque hay veces los discursos se escuchan bonito, ¿verdad? En las redes sociales, pero comprobándolo con la realidad, hay veces no hay mucho, hay un gran abismo, por decirlo así, ¿verdad? Con respecto a la realidad. Entonces, eso es preocupante que eh, no tengamos una, una idea hacia dónde vamos, pues. ¿Por qué? Porque yo les he mencionado, todos los países tienen que apostarle a la educación. Eso es importantísimo, apostarle a la educación, ¿verdad? Entonces, siempre los he mencionado. Por ejemplo, Costa Rica, he escuchado yo y les mencionaba anteriormente que Costa Rica le ha apostado bastante a la educación y, y está mejor que nosotros en ese aspecto, ¿sí? Entonces, es de ir buscando esos caminos, ¿verdad? Yo siento que en particularmente la educación en los hijos creo que es lo más importante, la educación en el hogar, ahí es lo primero que se tiene que dar, a la educación en el hogar, porque se dan muchos casos, ¿verdad? De que como le mencionaba anteriormente, la desintegración familiar, eso sí que la educación que se le da a los hijos, o sea, no es solo por, digamos, o sea, hacer una familia, tener hijos, sino que hay que saberlos educar y eso es bien importante. Sí, entonces todos estos fenómenos, todos estos problemas que se están dando en la realidad son son problemas, hay veces que comienzan desde el hogar, porque no se les ha dado una buena educación, ¿sí? Entonces, y vemos en la realidad lo que está pasando con los jóvenes. No hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, hay veces un discurso bonito, hay veces con la realidad no, no se ven, no hay nada claro, por decirlo así, ¿sí? Pero también hay que rescatar las cosas buenas que se están haciendo, ¿verdad? Y no es, eh, eh, hay que rescatar las cosas buenas y hay que también criticar, o sea, criticar, hacer una crítica constructiva para las cosas que no se están haciendo bien, pero para mejorar el país, no o para mejorar como persona, para mejorar a las personas que se les dice, para un mejor desarrollo, ¿verdad? En nuestro país. Y pues eh, es bien importante, digamos, esperemos yo siento que El Salvador es un país luchador, eh, pero sí tenemos que, como les digo, verlo de un punto sistemático, como les digo, no solo, como les digo, tenemos el bosque y solo nos entremos en el árbol, ¿sí? Sí, entonces, de una forma reduccionista, sino que veamos todo lo que está pasando, todos los factores que acompañan, ¿sí? Bien, entonces, solamente eso, agradecerles nuevamente por haber estado hasta acá, ¿verdad? Con la tutoría, esta es la última tutoría. eh, Mañana es el examen y pues ánimo, ¿verdad? Sí, esperamos
esperaría yo tener lo más pronto las notas de los exámenes para que ustedes vayan viendo, digamos, cómo van con los promedios de las notas, ¿verdad? Con el promedio de todas las notas, de lo que tiene que ver con la nota global o la nota de todo el ciclo, cómo les queda, ¿sí? Cómo les queda la nota. Eh, pues hasta ahorita siento que van bien en las notas que les he evaluado. En el examen, la mayoría salieron bien, solo como uno o dos que tuvieron 6 y 5, pero de ahí la mayoría salieron bien. Bien, entonces, solamente eso decirles, agradecerles siempre, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con, perdón, la tarea, la tutoría número 6, perdón. Bien, ya estamos, quiero ver, 3.5, ¿sí? Ok, permítame un momentito para compartirla, ¿verdad? Bien, ahorita les voy a compartir. Siempre ahorita vamos a ver en este caso, vamos a verla en este caso, siempre como les decía, vamos a iniciar con la tutoría número 6, ¿sí? Entonces tenemos también aparte lo que es, vamos a ver en este caso, lo que tiene que ver con los conceptos básicos sobre las redes sociales, ¿verdad? Que nosotros eh, eh, manejamos y utilizamos bastante lo que son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que vamos a ver? En este caso, la que es una red social, vamos a ver los conceptos básicos de las redes sociales, las redes sociales o social media, tipos de redes sociales, características de las redes sociales, ¿sí? Nuestros objetivos siempre, nuestro objetivo va a ser definir los conceptos básicos relacionados con las redes sociales. En este caso, tenemos en este caso lo que es qué es una red social. De acuerdo con Isabel Ponce Velasco, en el ya hace unos años, en el 2012, nos dice que cuál es, digamos, la definición de una red social, ¿sí? Y una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o intereses comunes, ¿verdad? Entonces acá tenemos, es un grupo, ¿sí? Es una estructura social formada por personas. Un grupo, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un grupo ustedes tienen grupos de asignaturas, ¿sí? Tienen un grupo de WhatsApp, también tienen su grupo de amistades, su familia, tienen su grupo de WhatsApp. Entonces, eso es, digamos, eh, esa estructura social que hoy tenemos en lo que es en las redes sociales. También las redes sociales son, como les decía, también plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. Como les decía, amistad, parentesco, también eh, hoy se maneja bastante los grupos de WhatsApp, lo que es el trabajo, se maneja bastante. Entonces vemos qué interesante es eh, cómo nos comunicamos instantáneamente, interactuamos instantáneamente con las demás personas, ¿verdad? A través de las redes sociales. Entonces, puede estar un grupo, formar estas estructuras sociales, ¿verdad? A sus intereses, por ejemplo, a algunos les gusta el deporte, a algunos les gusta otra información. Independientemente, tenemos esos grupos, ¿verdad? Y
y formamos esas redes sociales. También tenemos el concepto de las redes computacionales, que es una red de computadoras. Es una interconexión de computadoras para compartir información, recursos y servicios, ¿verdad? Entonces tenemos esa red de computadoras que es una interconexión de las computadoras para compartir información. Y esta interconexión puede ser a través de enlaces físicos, por ejemplo, el alambrado o inalámbrico, ¿sí? Y la red de computadoras más grande y difundida en la actualidad es el Internet, ¿verdad? Que nosotros manejamos en el sentido de que utilizamos las redes sociales y a través de estas interconexiones podemos compartir información, recursos y servicios, ¿sí? Vemos cómo hemos venido una trayectoria desde por decirlo así, desde la unidad número 1, de los conceptos de ciencia, tecnología, la técnica, eh, cómo ha ido evolucionando el ser humano, cuáles son las técnicas que han ido utilizando y cómo hemos visto en el transcurso de toda la historia cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Cómo hemos ido evolucionando, que hemos ido evolucionando en el sentido de cómo utilizar esas técnicas o cómo ha ido evolucionando la tecnología para que se nos facilite a nosotros, por ejemplo, por medio del trabajo, la comunicación es importante. Entonces, eso es bien. La red de la computadora más grande y difundida en la actualidad es el Internet, ¿verdad? Entonces, todas las computadoras están conectadas globalmente, ¿verdad? Nosotros podemos mandar mensajes instantáneos también a nivel mundial, ¿sí? Podemos establecer comunicación con personas de otros países. Entonces, eh, tenemos esta interconexión, ¿verdad? Que en este caso son las redes de las computadoras. El nombre procede de la palabra Interconnect Network, que significa redes interconectadas, ¿verdad? Las redes las redes interconectadas. Entonces tenemos la definición de Internet, es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global, ¿sí? También tenemos eh, disculpen que se acaba de ir la corriente últimamente, sí que... Sí, últimamente sí digamos... Me están comentando que en otros lados también se va la energía cada rato. Bien, disculpen ahí por el caso, bien. Entonces, también tenemos ahora con respecto a los dispositivos, los celulares, que nos ayudan también a poder comunicarnos, interactuar, información, como le veíamos en la unidad anterior, de las comunicación, ¿verdad? Que se da entre el emisor y el receptor. También tenemos lo que es el concepto de la web. En este caso, significa... es un vocablo inglés que significa red, telaraña o malla, puede ser hasta una pregunta de examen, ¿sí? El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar una red informática y en general a Internet. Suele escribirse con W mayúscula, ¿sí? Para esto más que todo se utiliza para nombrar una red informática, ¿sí? Eh, También tenemos la World Wide Web en informática. Esto también significa o red informática mundial. Es un sistema de distribución de documentos de hipertexto e hipermedios interconectados y accesible vía Internet, ¿verdad? Todo lo que son las páginas que nosotros podemos encontrar en Internet,
es decir, es un sistema que funciona a través de Internet, por el cual se puede transmitir diversos tipos de datos a través de, por ejemplo, la hipertexto. Quiere decir que podemos, digamos, buscar información según cómo nosotros, según a nuestra conveniencia, de qué es lo que andamos buscando la información, ¿sí? Qué es la información que andamos buscando y pues no es una, es decir, no tiene una secuencia, sino que es como algo asociativo de que nos lleva de una información, nos lleva a otra, ¿sí? Entonces, esta también ustedes la conocen muy bien, que nos ayuda bastante para poder encontrar información en el Internet, ¿sí? También el concepto de la web versión 1.0 es una web que no es compleja y la característica que la resalta es que su contenido es estático, ya que no se actualiza constantemente, por lo que muchos de sus usos pasan a ser tradicionales y comunes. Es decir, de que en este caso, si no se actualiza la información, entonces, ¿qué pasa? La información queda como desfasada, es decir, no se está actualizando esta información y su periodo de utilización de mayor frecuencia fue entre 1994 y también 1997, ¿sí? Y su tecnología estaba asociada en HTML y GIF, ¿sí? Este tipo la web versión 1.0 tenía, digamos, es como el primer tipo web que apareció y se caracteriza por estar limitada al contenido, ¿sí? Es decir, que los usuarios que puedan ver esta información solo podrán ver un contenido y, eh, y también esta información no puede ser, digamos, interactuada con los usuarios, ¿sí? Entonces, esa era permítanme que quiero ver si. Sí, entonces esa era un poco, la web versión 1.0 era un poco más, es decir, cuando se tienen que, como les decía anteriormente, se tiene que estar actualizando la información. Si no se actualiza, entonces llega un momento que esa información queda desfasada, ¿sí? En cambio, en este caso, vamos a ver la web versión 2.0 que se asocia con un fenómeno social que se basa en la interacción, ¿sí? Esa es la diferencia desde la web versión 1.0 de que no se puede, digamos, eh, digamos, en este caso ya facilita la interacción, ¿sí? Es decir, que tiene la oportunidad, en este caso la web versión 2.0, tiene la posibilidad de poder, la oportunidad de generar colaboración, es decir, poder, digamos, incluir información, poder interactuar con la información. Entonces, la principal característica es la sustitución del concepto de web de lectura por el de lectura-escritura. ¿Sí? Donde en este caso la web versión 2.0 se podía, digamos, interactuar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos las páginas web donde las personas van actualizando información, van subiendo, digamos, artículos y se va actualizando. Pero cuando no se da esa información o no se actualiza esa información, entonces queda desfasado. Entonces, o también que los contenidos que están en la versión 1.0 quedan como estáticos, no hay una actualización. En cambio, la versión 2.0 sí facilita eso, ¿verdad? Porque se basa en la interacción con un facilitador de información, proveyendo la oportunidad de generar colaboración, es decir, que sí se puede, digamos, que permite a las personas colaborar y compartir información en línea, de forma que antes no era posible. Esa es una característica de la web versión 1.0 y la web versión 2.0, ¿sí? Entonces,
el término de la web 2.0 fue acuñado por Tim en el 2004. Se refiere a una segunda generación de tecnología web basado en comunidades de usuario y servicios como las redes sociales, los blogs, los wikis y los folsonomías que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información. ¿Sí? Por ejemplo, ahora tenemos el Twitter que comparten información, digamos, también tenemos, a eso le llaman los blogs, también cuando tenemos en una página en la que se publican regularmente artículos cortos, pero con contenido actualizado y novedoso sobre los demás específicos o libres. ¿Sí? También tenemos los wikis, que básicamente una página wiki es una página web que cualquiera puede crear directamente desde el navegador de Internet. Es decir, poder, digamos, compartir información. Y el Floxonomías, que ese es un poco más digamos, que tiene que ver con la clasificación que le dan los usuarios por medio de las aplicaciones de etiquetas para poder, digamos, identificar por medio de estas etiquetas, poder, digamos, digamos, facilitar buscar esa información. ¿Sí? Por nosotros en las redes sociales le damos like, compartimos, comentamos eh, lo que es cualquier, digamos, contenido. ¿Sí? Entonces, por eso la web 2.0 es también llamada web social, por lo que el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está basado en lo que es la web versión 2.0. Entonces, eso es, también tenemos la otra concepto de lo que son las redes sociales o social media, según lo que habíamos establecido en la agenda. También tenemos las redes sociales o social media es un grupo de aplicaciones basadas en Internet. Es decir, que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0 y que permite la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. ¿Sí? Eso es, eso es lo que tenemos, lo que nos basamos en este caso en lo que son las redes sociales, es decir, intercambiar información, intercambiar contenido y esto generado por los usuarios, por las personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son, lo que son de las redes sociales. También los tipos de redes sociales, que en este caso Andrea Raplan y Michael en el 2010, imagínense aproximadamente 11 años, ¿sí? 12 años, clasifican el social media en 4 tipos principales. ¿Cuáles son? Blogs y microblogs, como por ejemplo, como Twitter, ¿sí? Ustedes siempre se comparte, eh, información, ¿sí? O contenido. También el otro de los 4 tenemos las comunidades de contenido como YouTube. También tenemos las redes sociales como el Facebook. También juegos virtuales y mundos sociales virtuales, como puede ser el caso de Second Life. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de redes sociales que tanto Andrea como Michael eh, clasifican, ¿sí? Clasifican el social media en 4 tipos principales, ¿sí? Como les digo, hay juegos virtuales, también está Second Life, que es un juego, digamos, de las personas donde
bueno, Second Life, segunda vida, es decir, donde pueden conocer a amigos por medio de estos juegos virtuales, pueden también, eh, como que del mundo real los vamos al mundo virtual, ¿sí? Yo la verdad, eso de- de- hace, no me acuerdo no me acuerdo cuántos años estuve, medio revisé eso, pero, o sea, eh, es bueno, digamos, interactuar con otras personas a nivel del mundo, pero conocer otras personas, pero siento yo que siempre he dicho yo que se pierde bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, y siempre les he dicho yo que tenemos que tener un punto de equilibrio en todo, o un punto de inflexión en todo, ¿verdad? Entonces, yo como les digo, las redes sociales son bien importantes, pero depende de nosotros para qué la utilicemos, ¿sí? Es decir, que la decisión está en nosotros, para qué vamos a utilizar, ¿sí? Entonces tenemos esos cuatro, digamos, cuatro tipos principales de los tipos de redes sociales. También tenemos la característica de las redes sociales. Según Anthony, en 2007, menciona las siguientes características de las redes sociales. Por ejemplo, tenemos 5. La primera es lo que es la participación, amplitud, conversación, comunidad, conectividad. Tenemos esas 4 características de lo que son las redes sociales. La participación. Según Anthony, los social media hace que todas las personas que comparten intereses comunes comiencen un diálogo en el que participen, contribuyendo y recibiendo información. Es decir, interactuar, pero con intereses comunes. Si, por ejemplo, a alguien le gusta el deporte, pues tiene una información de deporte, a alguien le gusta otro tipo de actividad, pues entonces se van formando esos grupos sociales, ¿sí? Y en esto va, digamos, identificando, digamos, es decir, cada persona va buscando su propia línea, su grupo de amistades, ¿sí? Pero que tienen que ver con intereses comunes, ¿sí? Y esto va separando, ¿verdad? La audiencia del mundo cibernético, es decir, qué nos va gustando, qué nos gusta, cuáles son los intereses. Y nos vamos socializando con esos grupos de la sociedad o grupo de personas. También tenemos la amplitud, sostiene que esta es otra de las características principales, que todo el mundo tiene su propia voz y son invitados a participar, votar y comentar. Es decir, que estas amplitudes o esta característica que tienen las redes sociales nos ayudan también a que todos podamos participar, comentar, darles like, compartir, ¿sí? Pero hay veces que eh, yo he escuchado muchas personas que la bloquean, hay veces por X o Y motivo. Entonces, por eso que hay veces o hay veces lo sacan de un grupo de una página, por ejemplo, de Facebook, lo sacan o lo bloquean, porque a veces está, digamos, cuando existe una discusión por intereses propios, ¿verdad? De cada persona, ¿sí? Más que todo, a veces se da en lo que es la política, ¿verdad? Muy raras veces se impide la participación de los usuarios y se ponen barreras a la comunicación, ¿verdad? Siempre a veces tratamos de bloquear o, digamos, denunciar un perfil en particular para que ya no pueda, digamos, responder, digamos, a cualquier contenido. Entonces, pero en general en Facebook, eso es lo importante a veces del Facebook, ¿verdad? En general el Facebook nos ha venido a que seamos un poco horizontales todos,
a que podamos compartir. Y yo les mencionaba en las unidades anteriores, por ejemplo, antes, como no estaba un poco lo que es las redes sociales, eh, no era, digamos, muy común lo que es las redes sociales. Entonces, los medios de comunicación, la televisión, la radio, eran manipulados por poderes, ¿sí? Por el capitalista, por el capitalismo, eh, para poder, digamos, solo compartir la información que a ellos les interesaba. Pues ahora no, ¿verdad? Ahora esto de las redes sociales vino a ser como que todos somos horizontales, es decir, que todos podemos hacer una crítica, todos podemos comentar, nosotros podemos compartir. Ya por este lado, por ese lado ya estos, eh, estas personas que quieren, digamos, eh, quieren, digamos, manobrear la comunicación a su conveniencia, pues ahora se les ha complicado más, ¿verdad? Porque ahora cualquiera, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, cualquiera comenta, ¿verdad? Cualquiera da su punto, su crítica, su forma de pensar y participa, ¿verdad? Pero antes era bien, era como monopolizado por esas personas, ¿verdad? ¿Solo por qué? Por mantener el poder, ¿sí? Ser el dueño por ejemplo, de El Salvador, manejar la economía, todo, pues. Entonces, esto de las redes sociales ha sido bien importante, ¿verdad? Que ha sido un poco más horizontal, ¿sí? No hay como una jerarquía, ¿sí? No era como antes, que nos daban información por la televisión, por la radio y solo lo que a ellos les convenía. Entonces, solo esa información le llegaba a todas las personas por medio de la tele y lo que es la radio. Entonces, ahora por ese lado ha cambiado, ¿sí? Porque ya no solo es el emisor el que daba la información. Ahora hay una interacción entre los emisores y el receptor. Se está interactuando, ¿verdad? También tenemos la conversación, tal y como explica el autor, hasta ahora las conversaciones en Internet habían sido monodireccional, lo que les mencionaba anteriormente, es decir, en un solo sentido. Es decir, que la información va desde el emisor hasta el receptor, pero no hay una interacción, no hay esa interacción donde el receptor pueda dar su opinión, ¿sí? Entonces, también con la llegada de las redes sociales, la conversación evolucionó a un nuevo nivel, donde podía ir en dos direcciones, dos o más sentidos, ¿sí? Entonces, eso es la otra característica de las redes sociales, que en este caso es la conversación. También tenemos la comunidad, ¿sí? Con esto lo que quiere decir es que las redes sociales ayudaron a la formación, crecimiento y consolidación de comunidades que compartirán intereses similares, ¿sí? Y también tenemos lo que es la otra característica, que es la conectividad. Es decir, asegura que esto consiste en que todos están conectados entre sí. Por ejemplo, un foro que contiene enlaces hacia otro foro, hacia otras fuentes de información o incluso otras personas, ¿sí? Si ustedes ven el foro que se dio, pues ustedes pudieron compartir su información y así sucede también en lo que es en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahora es bastante, digamos, el TikTok como que también es una de las redes sociales más que se utiliza bastante, ¿verdad? Yo en lo personal sí no utilizo el TikTok, pero allá cada quien, ¿verdad? Entonces tenemos también esto, ¿verdad? Lo que es que todos estamos conectados, ¿sí? Entonces también en este caso no todos podemos estar conectados.
problemas económicos que a veces no tiene para poder, digamos, eh, poner un paquete para tener, digamos, esa conectividad. Entonces, y otros que sí, entonces hay una desigualdad, ¿sí? Y no todos tenemos acceso eh, a la misma, algunos tenemos problemas con la señal, entonces eso perjudica lo que es la comunicación en lo que es entre las personas, ¿verdad? Poder compartir información. Entonces ahora vamos a ver en este caso lo que son incorporación de las redes sociales en diversos ámbitos de la sociedad, en la salud, en la familia, en la educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha venido, digamos, cómo se ha venido, cómo se ha incorporado, digamos, lo que es las redes sociales en diversos, cómo utilizamos estas redes sociales en diversos ámbitos de lo que es la sociedad? Sí, los temas, en este caso vamos a ver el impacto de las redes sociales, también el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de la salud y en el ámbito educativo. También tenemos el ámbito laboral, en el ámbito comercial y en el ámbito político. Y nosotros sabemos que estas incorporaciones nosotros las vivimos, ¿sí? Diariamente, ¿sí? Diariamente vivimos todas este impacto de las redes sociales, ¿sí? En cada ámbito, ¿verdad? En lo personal, en la familia, en la salud, en la educación, laboral, comercial y político, ¿sí? Todo, todos, todo se centra en lo que es en las redes sociales. Describir cómo las redes sociales se han incorporado en diversos ámbitos de la sociedad, ¿sí? Cómo ha las redes sociales, cómo se ha ido incorporando a todos esos ámbitos sociales. Y es parte de nuestra vida, ¿sí? Y ustedes recuerdan que las redes sociales nos sirven para interactuar información y eso es importante, pero también hay que ver ventajas y desventajas y para qué, en este caso, para qué utilizamos las redes sociales. Eso dependerá de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es el uso que le demos a estas redes sociales? Entonces, el impacto de las redes sociales, entonces las redes sociales proveen de comunicación instantánea entre las personas, la comunicación instantánea, lo que yo les he mencionado anteriormente, ¿verdad? El impacto que han tenido varía dependiendo del sujeto a la persona que lo ocupa y también influye en las intenciones con las cuales se haya comenzado a usar. Hay veces por necesidades, hay veces por curiosidad, hay veces por necesidad, por medio del trabajo, ¿verdad? Entonces, también depende del sujeto a la persona que la ocupa, para qué la utiliza, para cuáles influyen estas redes sociales. También tenemos las redes sociales en el ámbito personal, ¿sí? Nos permite comunicarnos con familiares, amigos y conocidos, ¿sí? Si vemos en la gráfica cómo se ven todas esas aplicaciones que nos sirven para poder, digamos, jugar, compartir información, buscar información, en todo ese rubro, ¿verdad? Cómo nos ayudan cómo esas aplicaciones surgen que complementan esas necesidades que tienen las personas, ¿sí? Es una formación de información, de informarnos de los acontecimientos relevantes, ¿verdad? Siempre estamos, hay veces, y en lo personal, siempre a veces estamos, hay veces, es como pues decir así, un vicio que uno tiene, ¿sí?
estar, digamos, informándonos de los acontecimientos que están pasando en nuestro país, ¿sí? Ahora, cualquier cosa que pase, la mayoría de personas se dan cuenta si se publican, ¿verdad? Si se publica esa información de algún contenido, digamos, de algo relevante que se da en el país, pues todos nos podemos dar cuenta, ¿sí? Es posible intercambiar ideas y participar en experiencia, compartir experiencia. También eso es bien importante lo que es en el ámbito personal. Entonces, eso es bien importante cómo nos permite eh, comunicarnos, ¿sí? Permite apoyar causas de nuestros intereses también, de nuestro interés. Entonces, eso es lo que es en el ámbito personal y como les decía, ustedes lo viven diariamente, todas estas, eh, todos estos, todas estas redes sociales, ¿verdad? Ya sea en el ámbito personal. Ahora vamos a ver las redes sociales en el ámbito familiar, ¿verdad? Fortalecen la comunicación entre los miembros de la familia a pesar de la distancia. Y como le mencionaba anteriormente, ahora con videollamada podemos comunicarnos con los familiares con nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que más que todo en Estados Unidos, porque también hay en otros países, pero generalmente ustedes saben que Estados Unidos es el que tiene más, eh, es donde las personas emigran más, ¿verdad? Entonces permiten a los padres estar al tanto de las amistades de sus hijos. Esto a veces, no me quiero, digamos, cambiar de tema, pero hay veces esto se está dando mucho, que los padres, es todo lo contrario. Hay padres que no están al tanto de las amistades de sus hijos en los celulares. Y eso en la educación se están dando muchos casos de eso, ¿sí? Que hoy con la virtual tenían que tener los celulares para compartir información, para comunicarse con el tutor. Me refiero a los estudiantes más que todo eh, de educación básica, ¿sí? De que educación media también, de que hay veces muchos padres no están al tanto de lo que los estudiantes, qué información comparten, porque hay veces pueden que estar compartiendo información inadecuada y muchos padres no están al tanto de eso. ¿Sí? Eso se está dando mucho en lo que es por ejemplo, en los, más que todo en, en- en la educación básica y la educación media, tanto en colegios públicos, en escuelas públicas como en colegios privados, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso porque sí se está dando eso, ¿sí? Sí. Generan también distracción en las reuniones familiares. Es cierto, cuando uno, por ejemplo, está almorzando, eh, hay veces no estamos, hay veces, sino que a veces estamos hablando, pero estamos, digamos, viendo el celular, ¿sí? Entonces, también genera distracción en las reuniones familiares. Y como les digo, ustedes lo viven, ¿verdad? La familia establece reglas para el uso de las redes sociales. Eso es bien importante, establecer reglas, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Porque a veces el estudiante, por estar viendo información, perdiendo tiempo, no, a veces no hace las tareas. O por a veces estar hablando con los otros compañeros, pero no están, digamos, no están haciendo algo de la tarea, sino que están en otras cosas. Entonces, por eso les decía yo al inicio de que la educación principal viene del hogar, ¿sí? De ahí viene del hogar. Y en eso hay que ser, digamos, bastante énfasis en eso, de que los padres en ese caso sí están fallando. Y hay muchísimos casos
muchos casos que yo me he dado cuenta de que sí, en esa parte sí que se está fallando bastante. ¿Y qué es lo que genera? ¿Qué es el problema, la delincuencia que estamos sufriendo? De ahí viene del hogar, de ahí viene del hogar. ¿Qué educación le están dando los padres a los hijos? Y esa es una realidad. Por eso les digo, para apostarle a un país no hay como la educación. También tomando en cuenta la parte espiritual también, ¿verdad? Que esa es una parte fundamental también. Entonces, esos son los problemas que se están dando o sea, se incorporan las redes sociales, pero también depende del uso que le demos, ¿sí? Entonces, yo siento que a los hijos no se les tiene que dar mucha libertad con los celulares, por ejemplo, con las computadoras. eh, entonces, en ese caso, más que todo en el celular, ¿verdad? Porque a veces, no estoy muy al tanto en eso, pero por ejemplo, no sé si las computadoras que le dieron a los estudiantes como que también vienen prohibidas algunas aplicaciones, ¿verdad? Eh, donde solo las computadoras que les han dado les sirvan para poder, digamos, hacer sus tareas. Pero está el otro factor, que es el celular, donde ahí está libre el estudiante, mira cualquier cosa, por decirlo así. Y entonces, ahí tienen que estar los padres. Y eso es bien importante, porque a veces no nos no nos, por decirlo así, no se han puesto reglas para el uso de estas redes sociales. Y yo observo diario cuando veo que un niño está hasta 4 horas en el celular. Hay veces no le dice a la mamá no ir a la escuela, pues no va y se queda en el celular jugando. 4 horas, no hizo tareas, no hizo nada. O sea, los padres tienen que educar bien a los hijos. Eso es bien importante. Eh, También en las redes sociales en el ámbito de la salud establecen nuevas formas de contacto directo entre profesionales de la salud y pacientes, ¿verdad? Por medio del celular eh, podemos comunicarnos con el doctor para ver, digamos, inmediatamente qué es dar más que todo un pronóstico de lo que siente, digamos, por ejemplo, un familiar de uno, ¿sí? Que esté enfermo de X o Y motivo, pero que nos, nos soluciona bastante con esto de las redes sociales en el ámbito de la salud. Y por eso dice, mejora la comunicación y el intercambio de conocimiento entre médico, personal, enfermería e investigadores. ¿Sí? Por ejemplo, con esto de la pandemia, muchos doctores daban información por medio del celular, ¿sí? Daban información con esto de la pandemia. ¿Sí? Daban consulta por medio del celular, porque a veces a muchos doctores que para evitar, digamos, el contacto físico con el paciente, entonces tocaba en este caso, eh, digamos, que el doctor mandara esa información, qué es lo que podía tomar, qué medicamentos podía comprar para que se pudiera mejorar de la salud. ¿Sí? Entonces, hasta para eso es bien importante lo que ha venido con respecto a las redes sociales en lo que es en el ámbito de la salud. ¿Sí? Las redes sociales en el ámbito de la salud mejora la comunicación entre los pacientes. Esto es, ya se lo había comentado anteriormente. Por ejemplo, que afectado por las dolencias o enfermedades. Permite dar consejos médicos a los cuidadores de niños y enfermeras. ¿Sí? Genera espacios donde el personal sanitario puede intercambiar ideas para mejorar del sistema de salud pública también. ¿Sí? Yo hay veces, yo hay veces que hago un poco crítica, una crítica en este caso constructiva de lo que es
el sistema de salud pública, ¿sí? Yo observo a veces que en infraestructura, muchas unidades de salud las han renovado. Pero díganme ustedes cuál es lo más importante. Yo prefiero mejor una unidad de salud, no tan, sí, la estructura es importante, pero lo más importante es que esas unidades de salud tengan medicamento bueno, tengan un medicamento excelente. Eso es lo que realmente se necesita en nuestro país, ¿sí? Porque yo observo o sea, mucha gente mejor pasa consulta con doctores, por ejemplo, si pueden, pasan consulta con doctores privados, donde ya tienen su propia clínica, su propio laboratorio y tiene también su propia farmacia, ¿verdad? Entonces, yo veo, hacen una infraestructura grande en un sistema de salud, pero ¿de qué sirve? No tiene medicamento, ¿sí? Entonces, inmediatamente puede ir a pagar consulta para ver alguna acetaminofén, pero en salud, no, con el ámbito de medicina no estamos bien, ¿verdad? Yo les digo, yo, yo les digo, prefiero mejor que las unidades de salud tengan medicamentos a que tengan una excelente infraestructura, ¿sí? Parece un poco apartándome de lo que es la salud, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la comunicación. También tenemos las redes sociales en el ámbito educativo. Yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Puede incrementar la motivación y la colaboración del estudiante en clases, ¿sí? Si lo tomamos por el lado bueno, permiten compartir recursos rápidamente al usar las redes sociales en el aula. También ustedes digamos, lo viven diariamente, donde también nos ayuda a lo que es buscar ayuda con las tareas, ¿verdad? Con esto del Internet. Pero el problema a veces en esto, ¿verdad? En lo que es en la educación básica, en la educación media, ¿verdad? Que muchos estudiantes no le están dando un uso adecuado, ¿sí? Y ese es un grave problema para la sociedad. Permite la creación de comunidades de apoyo a estudiantes de un mismo curso, lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, tenemos un grupo de la asignatura Informática y Sociedad. También tienen otros grupos de WhatsApp con las otras asignaturas. También se crean comunidades de docentes para discutir temas educativos. Exactamente, nos ayuda, eso nos ayuda a nosotros. Se crean comunidades de miembros de una misma institución educativa también. Es posible participar en comunidades educativas internacionales también, ¿verdad? Eso es lo que las redes sociales en el ámbito educativo. Pero con respecto en el lado positivo, pero también están esas desventajas, ¿verdad? ¿Qué utilidad le damos a los celulares, a la computadora? ¿Sí? Tiene que ver bastante el uso que le demos. También están laboral, ¿sí? Resulta muy importante en el funcionamiento interno de cada organización, del trabajo, ¿verdad? Entonces generan sentimientos de pertenencia y fomentan el desarrollo de los empleos, ¿sí? Es decir, tomarnos en cuenta en lo que es cada persona tiene su grupo de trabajo, pero también es de llevar eh, eh, un ambiente, un buen ambiente para que cada elemento de una empresa, eh, cada empleado, eh, dé su mejor esfuerzo en el trabajo. Pero hay veces que se dan muchos casos que no hay un buen ambiente, ¿sí? Entonces, en este caso, las redes sociales también nos fomentan a que eh, podemos organizarnos de la mejor forma instantáneamente, ¿sí? Ahora por las videollamadas, proveen a los clientes una forma de comunicación instantánea para resolver sus dudas o inquietudes también, ¿verdad?
También tenemos, son una forma de obtener retroalimentación por parte de los clientes. Entonces, ahora se da más que todo en las redes sociales, ¿verdad? Cuando hacen, por ejemplo, publican algún producto, ¿sí? Entonces, comienza a interactuar, digamos, todas las dudas que tiene el usuario sobre el producto que está interesado, que quiere comprar o también solo quiere informarse, ¿sí? Entonces, las redes sociales nos ayudan mucho, pero depende del uso que le demos. En el ámbito comercial, permite publicitar su producto a miles de posibles clientes, ¿sí? Eso se da mucho en las redes sociales, ¿sí? Permiten conocer los gustos o intereses de sus clientes. Ayudan a mejorar la imagen de la marca, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, hacer, digamos, publicidad de su producto, ¿sí? Y también tenemos lo que es las redes sociales en el ámbito político. Permiten gestionar la reputación del político o funcionario público. ¿Sí? Esto es, hay veces lo que más, hay veces se da, ¿verdad? Lo que es en la política, ¿sí? Las discusiones, los comentarios, unos defienden, otros critican, otros solo observan. Yo en realidad en lo personal no comento, solo digamos, observo, leo los comentarios, pero no comento, ¿sí? Porque a veces uno puede dar una buena información, a veces uno puede dañar con la información que da, o hay veces no vale la pena, pues solo hay veces yo prefiero mejor observar, leer los comentarios, analizar todos los comentarios, hacer un análisis de todo eso, de todos los comentarios, del tema que se está dando, compararlo con la realidad y pues eh, y yo veo que a veces con respecto a los políticos sí que hay veces se pelean, ¿verdad? Se dicen hasta cosas feas, pues, de que, y hay veces, y digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, sí es bueno hacer una crítica constructiva, pero ¿por qué tanta división? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto egoísmo? Si todos vamos en el mismo barco, en El Salvador todos vamos en el mismo barco, la forma de hacer políticas también, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Yo le mencionaba anteriormente, por ejemplo, Bukele para las elecciones, su política la tiró en las redes sociales, pues. Y eso, o sea, fue una estrategia por parte de él, pues. Por ejemplo, a los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces los mayores de edad siento que manejan menos lo que son las redes sociales, ¿verdad? Los mayores de edad. Pero la política toda la hizo en las redes sociales el presidente Bukele, ¿sí? Por eso dice, aumenta la visibilidad del funcionario público, aumenta la sensación de cercanía con la comunidad, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la realidad que se está viviendo y otra cosa es lo que se quiere presentar en la realidad. Son dos cosas a veces totalmente diferentes. Decía un analista, voy a meter un poquito en política, decía un analista de diálogo con Ernesto López, decía un analista, la gente vota, hay veces la gente vota emocionalmente, no vota racionalmente. O sea, no votamos, siempre a veces muchas personas votan fanáticamente, pues emocionalmente se dejan llevar, ¿sí? No razonamos a la hora de votar y eso es delicado, pues, ¿sí? Entonces, por eso decía, no todo lo que se publica es verífico esa información, ¿verdad? Y no es solo porque queremos difamar o queremos criticar, sino que compararlo para
ser mejores las cosas, no para, digamos, poder, digamos, o sea, que muchas personas hay veces que ganan o sea, con discriminar a una persona, pues, o sea, tirarla por el suelo, o sea, eso no lleva no lo lleva a ningún lado, pues, ¿sí? Y ustedes pueden observar que ahora la publicidad, eso es lo que más se da ahora en día. Cualquier cosa que un político, por ejemplo, si un político, a veces me da un poco de risa en el sentido de que cualquier evento que se den, lo suben a las redes sociales, solo para tener esa visibilidad que las personas lo vean, ¿verdad? Y eso se da bastante, ¿verdad? Van a entregar, por ejemplo, abono a la foto. Cualquier evento, la foto y subirla, ¿sí? Entonces se da mucho la publicidad. La publicidad se está dando demasiado. Entonces, y hay que comparar la publicidad, lo que sale en las redes sociales, con nuestra realidad, ¿sí? En un tema en particular, ¿verdad? Incrementa el conocimiento de la audiencia a través de una escucha activa. También puede utilizar el crowdsourcing, que significa democracia participativa. Es como una, es como una, es como una página, ¿sí? Donde pueden, digamos, que la audiencia participe en la construcción de propuestas de la campaña, ¿sí? Esa es también, los políticos utilizan eso, ¿verdad? Eh, es un tipo de actividad que online, donde participativa, en la que una persona, institución o organización proponen a un grupo de individuos mediante una convocatoria abierta donde puedan, digamos, eh, escuchar, digamos, hacer las propuestas, ¿sí? Y a veces los políticos lo que sí tienen es algo bien estratégico, mentir. Ellos sí son bien, ellos sí saben cómo mentirle a la población. Pero también hay que rescatar, no lo podemos generalizar. Hay personas que son excelentes en la política, que su objetivo siempre es ayudar a la población. Pero ahí están las redes sociales, todo a las redes sociales, en el ámbito político, todo se publica en las redes sociales, ¿sí? Cualquier evento o acto, como les decía, se publica en las redes sociales. Y eso es para informar a la población. No digo que esté malo, ¿sí? Pero hay veces como se da esa información, hay veces, como les digo, hay veces el emisor quiere dar esa información al receptor, pero como al emisor le conviene, como al candidato le conviene. Entonces, ahora, ya terminándolo, ahora vamos a la parte de lo que son los riesgos del uso de las redes sociales. Y eso es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué uso? ¿Cuáles son los usos? ¿Cuál es el uso adecuado que se le tiene que dar a las redes sociales? Sí, entonces vamos a ver en este caso los riesgos de los usos de las redes sociales, peligros de las redes sociales, problemas de privacidad, el acoso en línea, incitación al odio, rechazos laborales, el phishing, pérdida de productividad. ¿Sí? Estos son los riesgos del uso de las redes sociales que se están dando y no nos damos cuenta de esos riesgos. Hay veces pasamos desapercibidos todos esos riesgos que se dan en las redes sociales. Esto sí es, digamos,
estos riesgos de uso de las redes sociales son bien importantes conocer estos riesgos, porque sin querer sin querer estamos compartiendo información que al final nos pueden perjudicar personalmente, ¿sí? Vamos a identificar los riesgos del uso de lo que tiene que ver las redes sociales. Hoy en día las redes sociales nos entretienen y nos abren las puertas a unas nuevas oportunidades, sí. Pero como en la vida real, también tiene peligros, ¿sí? Es decir, no todo lo que se está en las redes sociales, no todo lo que compartimos, tenemos que ser bien cuidadosos con toda la información que compartimos, ¿sí? Por ejemplo, eh, en este caso, ¿sí? Eh, es mejor tomar las medidas preventivas correspondientes y así poder librarnos de ellos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Problemas de privacidad. Para muchos las redes sociales se ha convertido en sus diarios, en sus diarios, pues ponen todo lo que realizan, desde el lugar donde están hasta con quién están y un sinfín de actividades. En el peor de los casos, muchas veces se acude a la publicación poniéndolos en modo público y esto podría traer la acción malintencionada de alguna persona. Por eso les decía yo, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que compartimos, ¿sí? Y eso, y eso se está dando en lo que es la educación, ¿sí? Y en lo que es en los jóvenes también. ¿Por qué? Comparten información, comparten imágenes, videos inadecuados y hay veces se hace público que dañan la imagen de las personas, de los jóvenes. Por eso les digo que los padres tienen que estar bien al pendiente del uso que le dan en las redes sociales. Los usos que le dan a las redes sociales desde el celular. Tienen que tener porque tienen libertad ellos. Por ejemplo, de buscar información inadecuada. Hay que tener cuidado con lo que se comparte, ¿sí? Yo les digo, yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Facebook, pero yo, la verdad, no comparto nada. Yo no comparto nada, no comparto nada, ¿no? Solo lo utilizo eh, para, informarme, pero yo sinceramente les digo, yo no comparto. No es malo compartir ciertas cosas, pero al final, pues, no. Yo en lo personal no me gusta compartir en Facebook, no. Pero cada quien, ¿verdad? No sé, ustedes, digamos, eh, nosotros somos maduros para, digamos, saber de qué son las cosas buenas y las cosas malas, de lo que se puede compartir o no, pero el problema es con el adolescente, por ejemplo, digamos, de 10 años a 20 años, en ese intervalo, eh, em, se dan muchos problemas, ¿sí? Comparten información personal y eso sí se está dando, ¿sí? Entonces los padres tienen que estar bien pendientes de sus hijos en ese aspecto. El acoso en línea. Esa es otra de las cosas que sí se está dando ahora en día. El acoso a través de Internet es un problema que ha ido creciendo cada vez. Es un tema muy preocupante para los padres. Por les digo, es un tema muy preocupante para los padres.
Por eso les digo, la función de los padres no solo tiene que ver con ir a trabajar y ya llego a la casa a descansar, pendiente, estar pendiente de los hijos, qué es lo que están haciendo, ¿sí? No es solo decir, bueno, ya trabajé y aquí voy a descansar, hay que estar pendiente de los hijos, ya que ven sobreexpuesto a sus niños ante esta situación, ¿sí? Hay perfiles, eh, digamos, hay perfiles, digamos, que se hacen pasar por otras personas, ¿sí? Si podemos ver en la imagen, podemos observar ahí, ¿verdad? Se da el acoso a través de internet, ¿sí? Y eso sí se está dando en la realidad. Por eso les digo que en este caso eh, no es fácil la tarea de un padre, ¿sí? Pero depende de la educación que se les da a los hijos. Por eso es bien importante la educación que se les da a los hijos, porque no sabemos que si le dejamos a ellos libre de que revisen el- las páginas, las redes sociales y comparten cosas o sea, infinidad de cosas, ¿sí? E incluso en las escuelas se han dado muchos casos de acoso, ¿sí? Que comparten comparten, digamos. Yo les digo, me he dado cuenta de muchos casos que se han dado en las escuelas, ¿sí? De que a veces comparten cosas personales, ¿verdad? A supuestamente amigos o compañeros de escuela y lo comparten y todo el mundo se da cuenta. Por eso les digo yo que hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en las redes sociales porque nos pueden perjudicar personalmente, ¿sí? Y eso se parece un poco a algo, pero es la realidad que se está viviendo. Incitación al odio, ¿verdad? Esos mensajes de odio, prejuicio, cómo inventan cosas que no son, intolerancia, ya sea por el color, raza o de institución social, también se hacen presentes en las redes sociales, ya que es un medio viral. Y esto se da, ¿verdad? Se dan mensajes de odio, es una infinidad de cosas que se dan en lo que es las redes sociales, que uno tiene la razón, que el otro tiene la razón. Yo parto siempre de informarnos bien y pues de tratar de ser neutrales en la información, ¿sí? Y eso se da, por ejemplo, ustedes, cómo se da ese odio en la política, que yo estoy de acuerdo, que vos no estás de acuerdo, y, o también mensajes de odio, ¿verdad? Sí, o sea, yo por eso les digo, en lo personal, yo no ando comentando. Yo lo que hago es observar los comentarios y se dicen cosas que, qué barbaridad, o sea, y son cosas que no vienen al caso, ¿sí? Entonces, incitación al odio, esto en la política se da bastante, se da en otros casos también. Por ejemplo, en los grupos sociales más atacados son los católicos, que el evangélico tiene razón, que el católico tiene la razón, judíos, musulmanes, homosexuales, hindúes, inmigrantes, mujeres. O sea, se dan esos mensajes de odio y yo siento que eso es de más, pues, pero se da eso en la realidad. Y a veces cae, y yo les digo en general, a veces uno cae en error porque mira las cosas de un modo reduccionista. No miramos más allá de lo que está pasando, ¿sí? Por eso les digo que siempre ver las cosas de modo sistemático nos ayuda bastante porque vemos de todos los ángulos posibles por qué se da este fenómeno, por qué publica esto, con qué intenciones lo hace, para qué lo hace, cuál es su objetivo. Y se da eso en lo que es la incitación al odio, ¿sí? Y, y no viene el caso, pues. O sea, yo siento que como seres humanos
En vez de discriminarnos, tenemos que ser unidos y apoyarnos, ¿sí? Hasta entonces podemos salir adelante, pero incitar al odio, eso es, y se da mucho, diario se da la incitación al odio en las redes sociales. Que ataque por un lado, que ataque por otro lado, discriminación, prejuicios, o sea, infinidad de cosas, ¿verdad? Pero yo, yo les digo, no comento, yo solo observo. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se comenta, con lo que se dice. Y otra cosa también bien importante, que hoy para presentar, digamos, el currículum, hasta le investigan las redes sociales a uno, qué es lo que publica. Y eso está más adelante. Esperemos que nos guste el tiempo para ver esa parte. Rechazos laborales, correcto. Creo que ya estamos cerca. Existe un peligro para todo aquel que está enviando su hoja de vida para conseguir trabajo. En la actualidad, el ver tu perfil social se ha vuelto muy cotidiano entre las oficinas de recursos humanos, pues intentan conocer un poco más del postulante buscándolo en las redes sociales, su comportamiento, qué comparte. Y de ahí hay y, y de ahí dicen qué clase de persona, qué es lo que publica, qué es lo que comenta, ¿sí? Por ejemplo, de eso no estoy seguro, solo he escuchado, les mentiría si les digo que es cierto. Por ejemplo, en las embajadas, eso es lo que también se encargan de ver por ejemplo, si alguien va a sacar la visa, primero dicen, no sé qué tan cierto será eso, pero yo he escuchado que hasta le investigan, digamos, su perfil, como qué es lo que publica y qué es lo que no publica, qué cosas malas publica, por ejemplo, qué cosas malas publica. Entonces hacen una investigación para ver qué clase de persona, para ver qué clase de persona es la que está solicitando la visa, ¿sí? Se está dando eso también, que ahora hasta eso para conseguir trabajo, ¿sí? No sé acá si digamos, no sé en qué, yo solo como les digo, se está dando esto, pero acuérdense que hoy estamos hablando de forma global. No sé si algunas empresas se está dando esto también, que le revisan el perfil social, digamos, las redes sociales, pues, o sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El phishing, es una de las modalidades de estafa más comunes y esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así le llaman, ¿verdad? Así se le llama para robarte información sobre el acceso a tu cuenta. Y esto se está dando mucho también en los bancos, ¿sí? Cómo están robando dinero en los bancos. También se da como, por ejemplo, te mandan una cuenta identifica a la tuya o idéntica a la tuya para que accedan a ella. Cuando pones tus datos, automáticamente esa réplica te direcciona a la página oficial de tu cuenta. Imagínense cómo hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, ¿sí? Y a mucha gente por medio de las llamadas también les han pedido, les han sacado la información de las cuentas de dinero que se tienen en los bancos. Y ha habido muchos problemas en los bancos que a mucha gente les han robado el dinero y a veces el banco no tiene culpa, porque a veces información la misma persona la ha dado. Algunos poseen cuentas electrónicas. Yo realmente les digo, o sea, yo soy bien cuidadoso en eso. No me gusta utilizar, digamos, cuentas electrónicas de X, cuentas por ejemplo, de dinero, ¿verdad? O cuentas de cómo robarte también la cuenta de tu perfil, ¿sí? Cómo te pueden robar una cuenta y cómo pueden acceder
¿Cómo te pueden robar esos datos? ¿Cómo se pueden robar esa información? Y a veces se tiene información personal, aunque no está publicada, pero se tiene esa información personal y le pueden robar esa información. Hay que tener mucho cuidado también en este aspecto, ¿sí? Esas estafas más comunes que se dan, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Agrícola, el Banco Cocatlán, yo he escuchado mucho de eso, que se han dado eso. Y hay veces los mismos empleados del banco también han hecho sus, sus movimientos, digamos, para robar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que se publica? Porque hay veces no pueden, hay una persona malintencionada que nos puede hacer la vida difícil, ¿sí? O nos puede inventar cualquier cosa a partir de una foto, ¿sí? Entonces es bien peligroso. ¿Sí? Pérdida de productividad. Ahora es muy común pasar largas horas en las redes sociales, tanto así que dejamos de lado nuestras actividades. Es por ello que algunas universidades y centros laborales optan por bloquearlos. Eso es lo que decía yo, que ya que consideran a esto como un grave problema que disminuye la productividad. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que a veces pérdida de productividad, es decir, que a veces dejamos de hacer cosas importantes por estar en las redes sociales. ¿Sí? Bueno, entonces vimos tres partes, la otra parte las pueden revisar, más que todo habla digamos, cuáles son las redes sociales que más se utilizan, por ejemplo, el tal Twitter, el YouTube, el Facebook, y pues ahora también está el TikTok, ¿sí? Que se les menciona, ¿sí? Entonces, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Recordarles que mañana es el examen ordinario número 2, ¿sí? Cualquier indicación yo les voy a hacer mención, ¿sí? Yo les voy a hacer mención, ¿verdad? Cualquier indicación yo les voy a compartir en el grupo, digamos, y pues, como le he dicho, hagan su cuestionario de las unidades, unidad 4, 5 y 6 para lo que es el segundo examen ordinario, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. Y pues, buen provecho si almuerzan y que tengan un feliz día. Muchas gracias por su tiempo, licenciado. Bueno, gracias a ustedes también que han estado eh, presentes siempre en todas las tutorías. Se les agradece por estar activos. Eso es bien importante. Y pues, gracias por todo, ¿verdad? Por haberme, digamos, acompañado en todo lo que es este ciclo. Y pues, cualquier indicación o de cualquier información se las estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp. Bueno, nos vemos. Bueno, feliz día. Feliz tarde, Lin. Bueno, feliz tarde, Antonio. Feliz día, Catherine. Feliz día, Josué. Feliz día, Stephanie.